Y ya en el aeropuerto de Alejandría tuve la suerte de conocer a dos nuevos amigos mochileros, Magdalena y Joan. Un placer el haberlos conocido y durante el viaje compartimos algún que otro momento juntos. La entrada a Egipto fue bastante sencilla, aunque siempre es bueno ir preparado, y yo en mi caso llevaba reserva de hoteles, seguro de viaje, incluso una PCR hecha por si acaso. Alejandría. No dejéis de venir aquí, de verdad. Es el principio. Impresionante, de verdad. ¿Y luces ninguno? Ninguno lleva luces. ¿Dónde están los ciclones en África? Otra de las cosas que me sorprendió mucho cuando llegué a Egipto es ver cómo al cruzar la calle eso siempre se puede convertir en un gran deporte de riesgo. Yo os aconsejo que cuando queráis cruzar una calle os fijéis cómo lo hacen los egipcios y siempre intentéis cruzar junto a 31 de diciembre. Buenos días, familia. Bueno. Y nos vamos. Amigos, Habibi. La gente maravillosa en Alejandría, good person. 124 a tope. Y como no podía ser menos, por fin llegó el momento más esperado, el comienzo de nuestra superaventura. Alejandría. Hasta la tumba, chicos. Capiteles de columnas romanas, sarcófagos. Las catacumbas. En este maravilloso complejo se han llegado a contabilizar más de 300 tumbas. Y como dato curioso, en él estaban enterrados los caballos de carreras del emperador Caracalla. En principio, este complejo pertenecía a unos nobles, pero con el paso del tiempo acabó perteneciendo al pueblo. Mirad la decoración, es impresionante. Se de un niño. Otra estatua de un romano. Es romano seguro. Aquí hay una serpiente. Ahí está todavía el sarcófago intacto. Estos sarcófagos no están abiertos todavía. Supongo que eso será una diosa. Y tenemos el buey, que también es otro dios. Pero mirad qué nivel de decoración. Madre mía, que hicieron, parece de película, de verdad. Parece de película, estoy sin palabras, perdonadme. Mirad aquí, en esta se ve lo que es el sarcófago intacto, con caritas. No sé si la podéis ver, parece una carita de un niño, y esto parece una carita de un dios. Y aquí está el faraón que lo están momificando, le está sacando como el corazón. Si te gustan mis vídeos, no olvides de suscribirte y activar la campanita para que siempre estés informado cuando suba un vídeo, tanto de mi aventura en Egipto como de las posteriores aventuras que quiero hacer por él. Totalmente llena de nichos. Está llena de nichos, todos son nichos. ¿Veis? Es impresionante de grande el catacombo. Y es gigante. Es tan grande que enterraban aquí, había 3 difuntos, uno arriba y 2 abajo. Y la mayoría de tumbas se abrieron en la antigüedad por los ladrones de tumbas,
traeros una linterna, amigos, porque si no, no veis nada, porque está oscuro. Todavía no hemos empezado con lo mejor, los templos, las pirámides, pero ya con esto, viendo esto, ya uno se puede hacer una idea de lo que hicieron. A lo largo del complejo también encontramos unas grandes salas llamadas triclinium, las cuales estaban destinadas para homenajear al difunto mediante celebraciones y banquetes. Es esta tumba en la cual veo que tiene dos esfinges en la entrada. Voy a enseñarlos porque vale la pena. Chicos, no dejen de venir a Alejandría, por favor. Aquí hay dos estatuas romanas talladas en piedra. Y de repente, como no, ahí estaban. ¡Guau! Las primeras pinturas que vimos en Egipto. Lo que hizo esta civilización no tiene nombre. Cualquier centímetro cuadrado que pudimos observar durante todo el viaje era maravilloso. Los sarcófagos. Los sarcófagos, Dios mío, de granito, tío. Esto es donde enterraban a los difuntos. Son los sarcófagos, son de granito tallados a mano. Es imposible. Entiendo. Estas piedras tienen miles de años. No puedo ni tocarlas. Qué pasada. Supongo que inicialmente tendrían jeroglíficos, inscripciones, pero con el paso del tiempo están borradas. Tienen que venir a Alejandría. Egipto es una pasada. Primeras impresiones, 200 de 100. Bien, ¿se puede viajar por libre a Egipto? Sí, seguro sí, respetando sus normas y sus costumbres. Vamos a ir a comer un falafel. Pues sí, chicos, os lo podéis montar. Riquísimo. 2 por 10 libras egipcias. El polígono. En la siguiente parada mochilero nos encontramos en la ciudadela de Qaitbay, la cual fue construida por el sultán hacia la década de 1480 después de Cristo como fortaleza defensiva, la cual sufrió varios bombardeos de barcos ingleses hacia la década de 1880. Se sitúa donde era el emplazamiento original del faro de Alejandría y se usaron varias partes del faro para su construcción. La vista que ofrece al mar Mediterráneo es impresionante y en él se puede disfrutar de unas estupendas puestas de sol.
también lo fácil que fue para mí trasladarme a otra época, lo impresionante que fue el perderme entre sus pasillos y sus muros. Y la verdad que es una visita muy recomendable en Alejandría. Cocodrilos secados, pasada. Los pájaros, madre mía, mira qué peligro. Si no te has suscrito ya, no pierdas tiempo y suscríbete, porque tengo preparado los siguientes vídeos de mi aventura en Egipto. Tiburón ni te cuento. A la salida de la ciudadela me encontré este extraño y extravagante museo. Un museo totalmente constituido mediante especies marinas disecadas y todo tipo de aves disecadas. Me pareció tan extraño y horrendo a la vez que no me pude resistir el entrar a grabarlo. Cocodrilo. Very nice. For me, very nice. In the car. Sí, sí. Wow. New car. Este camión debe ir a la ciudad de las facturas. Bueno, vamos a coger el Go Bus. A ver si nos dejan subir. Tenemos stickers que hemos comprado por internet. Muy sencillo. En la descripción del vídeo os dejaré cómo hacerlo para poder moveros por Egipto. Y llegó la hora de abandonar Alejandría, mochileros. Nos dirigimos a la estación de autobuses a esperar nuestro bus que nos llevaría a la ciudad del Cairo. Llegamos por la noche para empezar nuestra nueva aventura en el Cairo. Y bueno, chicos, hasta aquí mi primer vídeo de mi aventura en Egipto. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado espero que os suscribáis a mi canal para así poder compartir todos mis vídeos de la aventura en Egipto y mis posteriores viajes que voy a hacer por el mundo. Gracias, espero que os guste y no olvides suscríbete y dale al like. Un momento, falta algo, el presupuesto final. Os dejo aquí unos apuntes para que veáis lo que cuesta pasar 24 horas en Alejandría y vuelta en autobús al Cairo. Un tour de la habitación del pánico. ¡Suscríbete! Y así siempre estarás atento cuando suba un vídeo. Continuará.